Visitando esta exposición dedicada a Luis Cabrera, me llevaba la sorpresa de encontrar un plano que me ha recordado que colaboré al principio de mi profesión un poco con él. Luis Cabrera, Luis era una persona tan amable, tan estupenda, que antes de acabar yo la carrera fui a verlo porque me interesaba trabajar un poco en su estudio. Más que trabajar era meter la nariz y ver cómo trabajaba, porque realmente era un artesano de la arquitectura. La obra de Luis está tremendamente influenciada por las corrientes europeas de aquel momento y fundamentalmente por Le Corbusier. Es decir, es difícil mirar alguno de sus planos que no tenga algún elemento o alguna cosa que no provenga del lenguaje de Le Corbusier. Y eso se ve en todo, en las viviendas, los locales comerciales, en todos ellos está a la mano de Le Corbusier realmente. Yo estaba recién llegado a Tenerife a dirigir el departamento de estructuras, a ponerlo en marcha en realidad. Y hubo un acontecimiento, un hecho en el que estaba involucrado Luis, que tiene que ver con los edificios que él hizo a la Junta de Obras del Puerto, ahora Autoridad Portuaria. Hay un problema estructural y hubo una necesidad de una intervención del Colegio de Arquitectos para resolver aquel asunto, y se formó a toda prisa un equipo de técnicos en los que estaba Enrique Rumeo, Enrique Seco, Luis, y me invitaron a mí, que estaba, ya digo, llegando. Era un verdadero pipiolo y fue un reto. Me vi un poco ante la tesitura de aceptar o no. Evidentemente, siendo el jefe del departamento de estructuras, no podía decir que no, y aquello fue una gran experiencia para mí, y ahí fue donde yo conocí a Luis, que para mí es un referente de la arquitectura de su época, del siglo XX. Me parece que su legado es muy importante. Luis era un caso extraordinario porque uno pues había estudiado cómo se calculaba el hormigón y qué es lo que pasaba un poco en la estructura, pero Luis tenía un conocimiento profundo de lo que eran las estructuras, de lo que ocurría, cómo dentro de una lámina de hormigón armado se distribuían los esfuerzos. O sea, además es un caso sorprendente, y es que él que los dibujaba él personalmente, los planos, al mismo tiempo que iba dibujando, iba calculando el edificio. Tenía un librito alemán, siempre lo recordaremos, y él iba, al mismo tiempo que dibujaba, personalmente, él, ¿no? Iba calculando el hierro que tenía que poner, cuántos hierros, y muchos de los planos los podemos ver en una esquinita, tiene el cálculo de aquello. Es una cosa, o sea, que era un conocimiento absoluto. Él nos explicaba, no, es que por aquí pasa una línea de esfuerzos, no podemos hacer eso porque hay que... Yo no se lo he oído explicar a nadie, ni a los profesores. O sea, Luis lo entendía perfectamente aquello. El dibujo de Luis era como antiguamente se hacía siempre. O sea, yo estudié la carrera dibujando y siempre me he expresado con un lápiz. Después aparecieron ya los ordenadores y yo creo que ahora en las escuelas de arquitectura no se dibuja prácticamente, sino se usan las máquinas. Para mí fue una sorpresa muy grande ver que un arquitecto importantísimo como Foster, en una exposición que vi en Londres suya, toda la pared entera de la exposición donde estaban dentro metidas las maquetas y los dibujos, estaban llenas en unas vitrinas, unas libretas abiertas en que había unos dibujos maravillosos que eran exactamente lo que después él daba a los 100 arquitectos que estaban ahí trabajando con ordenador para que lo metiesen en ordenador y lo convirtiesen en plano. Pero estaba dibujado todo, o sea, absolutamente todo con su mano. O sea, que eso a mí me llenó de satisfacción, porque creo realmente en el dibujo. Creo que eso no se debía de cortar como se ha cortado ahora. A mí tengo una particular debilidad por Luis porque me interesa en el aspecto de las estructuras en la arquitectura, y eso para él era muy importante. Y además tuve la suerte de intervenir en un edificio de él que fue Premio Nacional de Arquitectura, la iglesia de San Pío X, porque hicimos allí de hecho ya había un centro cultural y lo que hicimos fue ponerlo al día. Recuerdo
que el uso de aquel lugar se había deteriorado, digamos, con el uso y había perdido la limpieza, el rigor, que me parece que es una de las características de la obra de Luis, su rigor geométrico, su orden, ¿no? Y yo tengo el recuerdo de que me sentí un poco imbuido de su espíritu, me puse, en términos simbólicos, su bata, esa bata que él utilizaba en su estudio, su bata blanca, y sentí que tenía que depurar todo aquellas edificaciones que estaban, ya digo, deterioradas y requerían limpieza y orden, ¿no? O sea que insisto en esta idea porque lo recuerdo nítidamente, que fue un poco sentirme Luis, ¿no? En general, al ver estos dibujos después de tanto tiempo, cada uno evoca recuerdos de momentos determinados, y este en concreto, el de la estación de la gasolinera de la entrada al puerto de la Cruz, pues tiene una anécdota que para nosotros es un recuerdo estupendo de cómo actuaba la seguridad con que Luis, no es que supiese hacerlo, no es que supiese calcular estas cosas, un paraboloide hiperbólico, sino que además lo hacía con una naturalidad absoluta. Aquí ocurrió que se encofró y se colocaron los hierros enteros de la cubierta y él tenía que irse a Madrid. Y dejó instrucciones al contratista de cómo debería desencofrarse el techo, porque, en fin, no es para contarlo, pero en gran medida el que funcione el techo como él lo ha calculado es que se desencofre el techo de acuerdo con sus instrucciones. Y él dejó sus instrucciones para el contratista. Cuando yo acabé el año 60 y vine a Tenerife, lo fui a visitar y entonces me invitó a que colaborase con él en aquel proyecto que él estaba haciendo cuando yo todavía no había acabado la carrera y estuve en su estudio. Y ese proyecto era el edificio Anaga, y este plano en el cual yo participé, pues, y luego me invitó a que colaborase con él en la dirección. Para mí, trabajar con el referente que era Luis Cabrera, con su experiencia, para mí fue mucho mejor que todos los años que yo empleé en Barcelona estudiando arquitectura. Y como además era tan amable, tan estupendo, confío mucho en los jóvenes, confío mucho en mí y en Javier Yayano, que ya empezábamos a trabajar juntos. Y a raíz de ahí salió una colaboración para muchos trabajos. Por ejemplo, los primeros trabajos de Tembel, pues lo hicimos juntos. Él venía al estudio, que además era muy gracioso porque daba idea de cómo confiaba en nosotros. Cuando entraba en el estudio y venía con un bolígrafo y decía, ¿dónde hay que firmar? Y luego intervenía, porque nosotros lo usábamos mucho, lo exprimíamos. Nosotros queríamos tener la seguridad de lo que estábamos haciendo gracias a su experiencia. Y así hicimos muchas cosas juntos. Y el recuerdo que tengo no puede ser mejor. O sea, fue como una especie de padre. Eso nos llevaba como 25 años a nosotros. Y sin embargo nos trató tan, con una diferencia tan grande que no lo puedo olvidar. Yo el recuerdo más grande que tengo de Luis es haber vivido en su vivienda, no en su vivienda principal, que haber estado en el entorno de Lubick. Lubick era un gran edificio que tenía su despacho profesional, su vivienda, pero alrededor había otros apartamentos, pequeños espacios vivideros, y yo viví uno de ellos durante algún tiempo. Estaba adosado a la carretera general Santa Cruz Laguna. Era como una cuevita que tengo un recuerdo muy no sé, muy tierno, digamos, de esa situación, porque además tenía mucho que ver con su obra, creo yo. Yo me sentí la vecindad del edificio principal, el hecho que yo aparcara donde tiene su cáscara, el lugar el parking, ¿no? Y después había un elemento muy particular que era la piscina de Lubick, que era una piscina pequeña, pero que tenía la particularidad de ser, no era una piscina al uso, sino que tenía las paredes, era como un tronco de pirámide con la dimensión menor en el fondo, de tal manera que por mucho que lo intenté, nunca conseguí trepar y salir de la piscina, sino era por una escalera.